Es decir, no puedo pagar nóminas, me cuestan los seguros sociales, tengo que fraccionar y periodificar el IVA. Lo que me importa es de esa venta lo que me queda, y no te hablo de beneficio. Es que no haya un encaje perfecto entre lo que tu empresa demanda y lo que tu proveedor financiero, tu banco, está dispuesto a darte, ¿no? No hace falta tener unos recursos como Inditex ni un Power BI tremendo. Bienvenidos a este espacio dirigido a empresarios, emprendedores y directivos en el que descubren cómo tomar el control de sus compañías. Soy Carlos, director de Noguerol. En este espacio queremos explicar todos estos entresijos y en esta ocasión queremos contar con Borja, que es el director de nuestra área financiera. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. La verdad es que me interesa bastante, sobre todo los temas que vamos a ir hablando en este espacio, más que nada porque, como has comentado, hay muchos empresarios, muchos fundadores de pymes españolas que tienen ese sueño de crear algo bonito, pero realmente se dan de bruces con la realidad, se dan golpes al final cada día porque no son capaces de estructurar el control que necesitan en una empresa. Y no es por falta o por, ya no te digo falta de conocimiento o dificultad, sino por una falta de coherencia en el día a día. Es decir, están tan metidos en la operativa que no buscan el parar y poner perspectiva y decir, oye, tengo que tocar estas métricas. Entonces, lo que, desde mi punto de vista, quiero que hagamos desde aquí es darles esos inputs, esas métricas o esos instrumentos, independientemente luego de que el contenido se baje más a tierra o no, pero esos instrumentos para poder, quieras que no, empezar a aplicar poco a poco todo el expertise que nosotros tenemos en su día a día y que vean que realmente, aunque sea pasito a pasito, se sale de una actividad más operativa, apagando fuegos cada día, a una visión más estructural, más de crecimiento en su propia empresa, y se da la consecuencia del sueño que tenían, que era una empresa bonita y que les dé lo que todos queremos, que es una rentabilidad adecuada. Pero fíjate, si yo tuviera que resumir lo que más oigo de estos empresarios, de estos emprendedores, es: trabajo mucho, pero gano poco. Sí, eso es lo que más se escucha. También se escucha mucho el cada vez vendo más, pero no estoy ganando dinero, o no veo dónde está el dinero, o no puedo llegar a pagar nóminas. Y el problema no es que no llegues, porque podrías llegar, el problema es que no sabes por qué. Y no es que no sepas por qué por desconocimiento de tu propia empresa, que no te voy a quitar la razón de que tú la conoces mejor que nadie, sino que es el desconocimiento de saber qué tienes que mirar, cuándo lo tienes que mirar y dónde lo tienes que mirar. No es lo mismo decir que estoy vendiendo muchísimo más que el año pasado, pero no bajar a tierra y analizar punto por punto o la línea de servicio que estás comercializando o la línea de producto para ver si alguna producto o servicio está canibalizando el resto. Tú puedes tener una rentabilidad sobre papel de X%, pero que si mejoras, eliminas o añades un producto que en su momento no has analizado bien, a lo mejor te das cuenta que ese X% podría potenciarse porque eliminas una parte del servicio o del producto que está canibalizando el resto. Pero fíjate que el sentimiento es que han sabido, digamos, crear la compañía, han sabido llevarla hasta un punto, pero no saben cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, si tú tuvieras que de alguna manera, diagnosticar cuáles son los síntomas que ellos encuentran, ¿cuáles serían? ¿Cómo los describirías? Ese punto es importante porque en cuanto a síntomas siempre se repiten y sí que es cierto que algunos pasan desapercibidos al principio, pero luego se va haciendo bola. El primero, naturalmente, sería facturo, pero no llego a fin de mes, es decir, no puedo pagar nóminas, me cuestan los seguros sociales, tengo que fraccionar y periodificar el IVA, y ya al final, cada mes es una tensión constante de si voy a poder o no hacer frente a pagos que antes, al inicio, hace unos años, con la ilusión de montar la empresa, no tenía problemas. Y ahora me encuentro endeudándome para poder hacer frente a gastos que debería hacer, que ser posible, hacerles frente con mi propia actividad. Bueno, de hecho, les estalla la cabeza de entender, decir, estoy facturando, pero ¿cómo es posible que esté facturando más y sin embargo tengo dificultades para poder pagar, sí, ¿no? Es decir, ese es, digamos, uno de los grandes síntomas, es la caja, ¿no? Ese es el primer síntoma. Vale, ¿qué otras alertas crees que se encuentran? Luego tenemos la alerta ya no de facturo más, pero ¿dónde está el dinero?, sino facturo más y no puedo pagar, que sería un estado más avanzado de ese dolor que puede tener el cliente y que es muy común. Y luego hay otro también que es no sé cuánto gano por línea de servicio o de producto. Es decir, yo vendo, voy en automático, pero no sé qué margen real me está dejando. Yo trabajo por intuición. Ese es un estado que la gran mayoría de empresas ha experimentado y que casi todos los clientes que nos vienen lo tienen. Porque luego
Esos 3 que te he comentado y los otros 2, 3 que voy a comentar ahora te llevan al mismo punto, que es ir en automático y no saber qué decisiones tienes que tomar. Luego hay otro muy importante, que es la correspondencia entre cuándo cobro y cuándo tengo que pagar. No tiene ningún tipo de coherencia real el decir, ya me pagarán, y sin embargo, aceptar que a mí me exijan los pagos a proveedores en el momento que me digan. O sea, como nosotros llamaríamos falta de control sobre el ciclo de caja, ¿no? Por así decirlo. Es decir, cuándo cobro de mis clientes y cuándo pago mis proveedores. Sí. Esa falta de, digamos, de políticas, fijar unos criterios claros de cuándo deben ser, es otro signo de alerta de que decir, básicamente esto se materializa con una pregunta muy sencilla, ¿no? Es decir, oye, ¿cuándo le pagas a tu proveedor? Bueno, pues a uno cuando me pide, le pago le tengo que pagar por anticipado, otro le tengo que pagar al contado, otro a 30 días, ¿no? Y entonces es un poco al albur de lo que quiera cada proveedor, no planifica, ¿no? Ese es otro de los grandes alertas, ¿no? Pero fíjate que no se dan cuenta que muchas veces los proveedores ya nos vienen por histórico casi prefijados, es decir, es muy complicado que a un proveedor le puedas exigir nuevas opciones, nuevas modalidades de pago cuando vienes haciéndolo así unos años. Sin embargo, ¿a quién se puede educar? A los clientes. En cambio, la gente no lo hace. ¿Por qué? Por miedo a perder el cliente, por miedo a crear una mala relación comercial, por miedo a decirle al equipo comercial que tienen que empezar a apretar en los cobros y que no vamos a vivir únicamente de vender, que es un tema crítico, que aquí lo que me importa no es vender, lo que me importa es de esa venta lo que me queda. Y no te hablo de beneficio, EBIT, EBITDA, que es muy bueno a términos en papel. Te hablo de lo que logramos que se transmita a nuestra caja, a nuestra tesorería, al banco, con lo que vamos a financiar el ciclo de negocio. Y aquí es crítico el horizonte temporal, es decir, lo básico sería cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde mejor. Eso es crítico. Claro, es decir, al final se resume en una frase respecto al tema de los clientes, es decir, si no eliges tú cuándo tienen que pagar, lo van a elegir ellos. Efectivamente, y si dejas que elijan ellos, al final están dirigiendo ellos la empresa y tú estás financiando a tus clientes de forma gratuita. Claro. Y luego hay un punto también que deriva de todo esto, porque al final, si tú estás facturando, si tú estás vendiendo pero no sabes cuándo cobras, sí sabes cuándo tienes que pagar, ¿a qué te obliga esto? A que tú no tengas un dinero disponible para hacer frente a tu actividad y tengas que buscar otro tipo de instrumentos, bancos, naturalmente. ¿Cómo haces? Te financias o tiras de una línea, una póliza de crédito. Esto, que la gente lo ve normal el día a día, ¿qué pasa si no te la renuevan y no tienes dinero? Bueno, pero yo creo que es más profundo todavía, ¿no? Porque incluso lo que les falta es una planificación de cuál va a ser esas necesidades financieras, porque no tienen el control de cuánto tiempo van a tardar en tener que pagar a sus proveedores y de cuánto tiempo van a tardar. O sea, esa masa de dinero que se genera en ese espacio temporal, ¿de acuerdo? No la calculan. Y no la calculan y entonces los bancos, digamos, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Efectivamente. Y en ese contexto, al final, lo que te puede ocurrir es que no haya un encaje perfecto entre lo que tu empresa demanda y lo que tu proveedor financiero, tu banco, está dispuesto a darte, ¿no? Entonces es ahí donde se produce ese desacople y afloran esas tensiones de tesorerías, ¿no? Y cuando afloran esas tensiones o esa pérdida de confianza del banco que toda la vida te ha apoyado, ¿qué pasa? Porque esto lo puedes soportar 1 año, 2 años, hasta que la bola se hace grande. Y aquí vienen las consecuencias. No controlas la caja. Te piensas que facturar es lo mismo que tener dinero para poder financiar tu actividad. No me controlas cuando te pagan los clientes, pero dejas que te obliguen a pagar cuando ellos consideran. Y luego encima te financias en exceso. Esto en algún momento explota. Claro. Tú crees que estás creciendo y al final mueres de éxito. Bueno, te financias si tienes suerte, claro, si te quieren financiar, lógicamente. Eso es. Si no, la empresa se muere antes. Bueno, de hecho, de ahí sacas muchas veces la estrategia financiera de, digamos, pedir dinero, como dice la frase, cuando no lo necesitas. Porque en ese momento, digamos, ir con la caja llena a negociar con bancos no tiene la misma visión. Además, prevés precisamente que si hay una posible no renovación, sea en un momento que te coja con dinero en la caja, ¿no? Tú fíjate lo sencillo que sería saber que tienes el futuro a 3, 4, 6, 12 meses vista asegurado de la empresa con el mero hecho de controlar la liquidez y el cash flow que tienes en un horizonte temporal. Independientemente de que tengas o no financiación ajena y te la vayan o no a renovar, tú sabiendo que tienes la capacidad de hacer frente a los gastos mensuales, y eso es una proyección muy sencilla, y es únicamente poner orden, no cambiar cómo vienes realizando el negocio a día de hoy, es poner orden y decirte lo que tienes que mirar. Con eso ya sabes en qué punto vas a tener problemas o no. Vale. Y una de las alertas, ¿no crees que puede ser el tema de la obsolescencia de los stock, que no tienen el control? Porque eso es también bastante habitual, ¿no?
Fíjate, el tema del stock hay dos preocupaciones muy elevadas. La primera, que no se controla el importe que hay. Ya no tanto la obsolescencia, porque una parte de la otra. Al no controlar, da igual el producto que sea, si tú tienes un stock por encima de las necesidades, ya no es que te haya obsolescencia, caduque, si es un bien perecedero, es el tema de que estás dejando dinero parado que podrías usar para crecer, invertir o ver hacia dónde quieres potenciar el negocio. Lo que no se puede pretender es decir, no, tengo un fondo de maniobra porque estoy considerando que mi activo realizable o mi activo disponible para la venta está en 500.000, cuando realmente el activo disponible para la venta, que es tus existencias, no se deberían incluir. Y eso basta con a término contable es muy sencillo. En vez del fondo de maniobra con todos los activos, es un test ácido que te coge lo que realmente es liquidez inmediata. Bancos, caja y las inversiones a más corto plazo, de 3, 4 a 5 meses. Eso te va a decir si puedes o no hacer frente a los pagos. Claro. Normalmente nadie hace ese estudio. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Bueno, de tiempo o de foco, ¿no? Es decir, que al final, digamos, ahí es donde está la pasta, por así decirlo, ¿no? Sí, pero la falta de foco te viene por la falta de tiempo. O sea, tú empiezas poco a poco muy ilusionado y ¿qué pasa? Que un día tienes un fuego y lo apagas. Y al día siguiente tienes otro y también lo apagas. Y luego tienes un incendio y eres un bombero en vez de un financiero. ¿Y qué pasa? Que no prestas atención a tu empresa. Y entonces, ¿qué haces? Pierdes el foco. Y lo peor no es que pierdas el foco, es que pierdes la ilusión. Y cuando pierdes la ilusión ya te da todo igual. O sea, pero uno de los síntomas o alertas precisamente sería la falta de disciplina en determinados controles, ¿no? Como lo que estábamos hablando del stock. O sea, no tener claro cuáles son los productos de mi stock que más rotan, los productos que tienen más margen y los que más obsoletos, ya simplemente el famoso test ABC de hacer esa mínima clasificación te daría mucha más visibilidad, ¿no? Y ese es otro de los grandes síntomas que nos encontramos muchas veces, síntoma, ¿no? Pero además es un síntoma que se agrava muy rápido, porque lo tomas como rutina bueno, este stock ya lo venderé, pero ni siquiera te planteas si es lo que quiere el mercado y tienes inmovilizado que jamás vas a convertir en dinero, en liquidez. Y podría ser que, de hecho nos ha pasado, que hay empresas que a pocos ajustes que hemos hecho, sobre todo un ajuste en el stock, en el inventario, han obtenido una liquidez tremenda en un periodo muy corto de tiempo. Pero al final tenerlo inmovilizado no tiene ningún sentido a término ni de rentabilidad ni de liquidez. Y menos si no calculas cuál es el stock mínimo necesario que tienes que tener. Vemos cómo Inditex se aplicó en sus momentos, en sus primeros momentos, cuando sus recursos eran más limitados, pues oye, técnicas de mayor eficiencia. En concreto, pues por ejemplo, empezó haciendo, digamos, producciones mucho más controladas, en vez de hacer grandes tiradas hacia producciones más controladas, con lo cual tenía que inmovilizar menos recursos para fabricar, y además lo que eso les permitía era, con una fabricación más cercana, poder llegar a la tienda en periodos más cortos. Sí. Periodo más corto al final sabes que lo que representa es más dinero en caja y menos flotando en el aire, ¿no? Y además también lo que implementaron fue esa capacidad de recoger información de la tienda y darse cuenta exactamente qué productos, digamos, tiraban más, y eso les permitía rápidamente volver a hacer esas pequeñas producciones y reponer tienda. La conclusión era que cuando llegan rebajas prácticamente no tenía nada que rebajar, claro, ni descontar. Eso les permitía mantener mucho más los márgenes y, digamos, de alguna manera mejorar el flujo de caja, que era lo que le permitía autofinanciar su crecimiento, ¿no? ¿Tú crees que alguna de estas cosas, cómo podrían implementarlas los empresarios a los que asesoramos nosotros? Sí que es cierto, de hecho con clientes lo implementamos, es cierto que se ve a Inditex como un gigante al final, pero realmente en sus inicios ya aplicaba esas medidas y son sencillas de aplicarlas, lo puede hacer cualquier empresa. La primera, como has comentado, el control de stock. ¿Por qué? Si tú compras en tiradas más cortas, que normalmente muchas empresas lo que dicen, pues saco la fabricación fuera y luego lo traigo. ¿Puede ser una ventaja competitiva en cuanto a precio? Puede que sea más barato. Hay otros riesgos, por ejemplo, tienes el riesgo de que ocurra cualquier circunstancia que implique que el contenedor que has comprado no llegue a tiempo y que no cumplas con las campañas que vayas a desarrollar. Pero en cambio tiene muchas ventajas el decidir que la producción sea interna. Ya no solo buscar un stock más ágil, más rápido, acorde a las demandas del mercado, que quieras que no te va a dar una mayor rotación, porque al final tienes margen de maniobra, que es lo que comentabas. Voy a vender la ropa, en este caso en el tema de Zara, por ejemplo, sin irnos lejos. Zara lo único que hacía era comprar stock para 2, 3, 4 semanas como mucho, venderlo y analizar qué se ha vendido. Entonces, de la ropa que no se vendía, ya sabe que no hay rotación, por lo tanto es dinero que no va a mover. No merece la pena seguir fabricando esa marca, esa ropa concreta, ese tipo de prenda. Por lo tanto, ¿qué hacían? Hago un estudio de demanda a corto plazo, lo cual me permite, por un lado,
Y ahora entramos en la parte de tener el proveedor cercano, que tiene una ventaja en rentabilidad tremenda. ¿Qué me permite? Conocer las demandas del propio mercado y adaptarme más rápidamente, lo cual va a hacer que entre más dinero en mi caja porque voy a vender más y va a haber una mayor rotación. Y luego además permite que mi stock, al vender más rápido, me obliga a ser más reducido, que va a la par con el tener el proveedor cerca, es decir, una rapidez en la entrega mucho mayor que tener que estar comprando fuera en China, en India o lo que sea. Entonces, ¿qué generan estas dos pautas? Dinero en caja. Y al tener dinero en caja tú mismo financias tu propio ciclo de negocio, no tienes que estar andando con líneas de crédito, con préstamos, no tienes que estar buscando una financiación que encima lleva un coste añadido. Por lo tanto, este punto por parte de Zara fue muy bueno, porque el control de stock le permitió no solo adaptarse al mercado y las necesidades, sino al tenerlo tan reducido, ese restante se traducía en liquidez inmediata. ¿Cuáles serían los bullet points que digamos, grabarías a fuego en estos empresarios a los que asesoramos? Pues si nos centramos en empresas de esta industria más textil, aunque puede ser aplicable a la gran mayoría, lo primero es el control de stock. El control, primero, dónde vas a comprar y a qué distancia estratégica está, es decir, ahora en unos inicios, sobre todo en un momento más crítico donde se necesita más capital y si queremos asegurarnos que el capital que usamos es el que generamos con la propia actividad, yo buscaría un proveedor cercano y de confianza, llegar con un acuerdo de pago a X días y asegurarme, dado que es una empresa textil, que siempre voy a tener una dilatación entre el tiempo que cobro, que normalmente este tipo de tiendas es al contado porque se paga al momento de la compra, y cuando voy a pagar, como muy pronto, suele ser a 30 días, según el proveedor. Es cierto que algunos te exigen un porcentaje previo a la entrega o en el momento de formalizar la proforma. Quieras que no, ya tienes un ingreso propio que te permite financiar el resto del stock. Entonces, la primera métrica, ¿cuál sería? Buscar un proveedor que esté a título cercano y estratégico. Y por otra parte, controlar muy bien las tiradas de ropa o de mercaderías. Es decir, si voy a necesitar productos en curso o materia ya terminada, lo que voy a hacer es cogerlo en pocas cantidades. Naturalmente la que me permita cumplir con las campañas, pues campaña de rebajas, de invierno, primavera, lo que sea, pero lo justo, según he analizado, para saber que voy a vender todo o casi todo. Y entonces voy a analizar qué rota. Ese es el segundo punto, analizar la demanda que yo tengo respecto a mis productos, porque puede que haya uno que rote poco y me deje mucho margen, pero haya otro que me deje menos margen, pero rote mucho más. Bueno, ese fue un poco uno de los pilares también del éxito de Inditex, ¿no? El tema de la data, el tema de analizar el punto de venta y cómo de alguna manera, digamos, eso iba impactando en sus resultados. Es decir, no solo es increíble porque no solo miden lo que venden, sino la demanda del cliente. Sabes que cuando entras en cualquiera de sus establecimientos, un cliente empieza a buscar, llama a alguien, oye, mira, ¿tenéis esta talla de este color, este modelo? Ellos consultan la aplicación. ¿Sabes que ese aplicativo le da información a la central para decir se está demandando este producto que no tenemos en tienda y ya lo mandan a órdenes de producción? Claro, yo creo que este es otro de los grandes aprendizajes que deberían, ¿no? Que estabas hablando un poco del tema de analizar un poco los datos, ¿no? Si tuvieras que, evidentemente, digamos, un pequeño empresario no tiene los recursos que tiene Inditex, pero ¿qué información debería analizar un empresario para gestionar de una manera eficiente? A día de hoy, y yendo previo a ello, no hace falta tener unos recursos como Inditex ni un Power BI tremendo. Esto con datos de mercado que salgan de la propia tienda y de la propia experiencia del cliente y un Excel sencillo para empezar, eso se puede lograr. ¿Qué métricas haría falta revisar? Pues la primera y la más crítica es qué estás vendiendo de lo que estás fabricando. No tiene sentido seguir fabricando prendas de ropa, en este caso si hablamos de una empresa textil, si no se venden. ¿Para qué? ¿Para coger polvo? ¿Para que se acumulen y sea dinero perdido, inmovilizado, que encima no vas a vender, que va directo casi a pérdida? No tiene sentido. ¿Qué harían? Valorar la ropa que más demanda tiene y realizar pedidos, aprovisionamientos para esa ropa, fabricar más y entonces seguir la demanda del mercado. Otro punto muy importante para las métricas que hay que analizar serían los costes. ¿Cuánto me cuesta a mí, englobando toda la relación que conlleva fabricar una prenda, desde proveedor, el transporte, si tiene varias tiendas, el transporte interno, que es una cosa que hacía muy bien Inditex, también cuánto es el coste de adquisición, todo eso ponerlo por línea de negocio o por línea de producto y valorar el margen unitario por cada uno de las prendas. Y con eso realmente, más luego revisar
y añadir el tema de sueldos y salarios, el porcentaje que incluimos y la rentabilidad de cada uno de los centros, ya tienes un cuadro de métricas. Y no es nada básico, con eso tienes toda la información para poder controlar la empresa. Vale, Borja, pero oye, todo esto está muy bien, ¿no? Pero vamos a bajarlo a tierra, es decir, ¿cuál es el camino, el recorrido que hace un cliente cuando llega a nosotros y tiene ese problema de decir, oye, estoy creciendo, pero me falta caja, no sé qué es lo que pasa porque esto funciona y tal? ¿Cuál es el método que aplicamos? ¿Cómo es el proceso? Explícalo un poco. Te lo voy a explicar con un ejemplo de un cliente además. Genial. Nosotros tenemos un cliente que entró hace ya un tiempo y tenía una facturación aproximada entre 2,8 y 3 millones al momento de firmar nuestra colaboración. Sí que es verdad que tenía una proyección muy elevada y unas perspectivas internas muy demandantes. El problema es que llegaron con una incertidumbre total de cómo llegar. Querían pasar de unos 3 millones casi a 10 millones en un año, año y medio. Claro, eso sin datos y sin una estructura sólida. Ya no te digo un equipo humano detrás, porque al final ya sabemos que todas las empresas suelen externalizar la parte financiera o la parte administrativa. Una parte sólida detrás en cuanto al control de los datos. ¿Qué proceso seguimos? Pues lo primero es ver dónde hay que arrojar luz, es decir, hacemos una serie de entrevistas iniciales en las que valoramos el punto de situación y luego el punto de destino. En ese diagnóstico principal, al final hay varias vertientes. Tenemos dos vertientes muy elevadas, muy grandes, que son una serie de reuniones más subjetivas, donde a mí el cliente me cuenta sus preocupaciones, sus inseguridades, sus objetivos, a dónde quiere llegar, y me lo cuenta, que es lo que a mí me importa desde su punto de vista, porque es el cliente el que conoce bien la empresa. Yo voy a ir a asesorarle y yo conozco la industria, los negocios, varias empresas, pero no su empresa concretamente. Y yo como colaborador suyo, como socio de confianza, tengo que empaparme del conocimiento que tiene. ¿Qué hacemos? Una serie de entrevistas, entrevistas de onboarding, de entendimiento, en el que entiendo a dónde quiere llegar y por qué no ha llegado todavía, por qué hace falta mi ayuda. O sea que lo que hacemos es básicamente, digamos, entender su modelo de negocio, identificar dónde están los gaps o dónde tiene recorridos de mejora, ¿no? Entendemos todo el recorrido de mejora, pero lo entendemos primeramente desde su punto de vista y luego nos metemos en los números. Luego cogemos toda la contabilidad a un máximo aproximadamente de 5 años previo hacia atrás y la analizamos y le damos un informe 360, que es lo que llamamos un punto de partida de dónde está realmente. Y aquí hibridamos las dos cosas, hibridamos lo que me dice la contabilidad, que al final los números no mienten, puede estar mejor o peor la contabilidad, pero no mienten, te dicen el estado de la empresa y el oxígeno que tiene, la liquidez, la rentabilidad, los márgenes, y luego lo hibridamos con la perspectiva que tiene el cliente, porque a lo mejor ellos vienen de una sensación de crecimiento que es falsa, o vienen de una sensación de ahogo que no es tanto ahogo, sino falta de perspectiva. Y en ese proceso, ¿qué te suele pasar con la data? Porque este es un caballo de batalla tremendo, ¿no? Cuéntanos un poco. Aquí tenemos, un gran porcentaje de los clientes que tenemos vienen con una data que no es exacta. Esto no es un problema que ellos identifiquen, pero es un problema real que está ocurriendo en muchas pymes españolas. Al final tú dejas la contabilidad en manos de una gestoría externa que se limita a hacer su trabajo. Y no voy a entrar en que se haga bien o mal, pero al final, para que una empresa crezca, hace falta que el control que tenemos de las finanzas sea, cuanto menos, delicado y semanal. Es decir, saber dónde están entrando los números, por dónde salen luego los números, y qué margen de beneficio tengo, y sobre todo, qué horizonte de pagos tengo que cumplir y qué horizonte de ingresos me van a entrar. Por lo tanto, voy a saber una proyección de cash flow muy simple y con eso se puede empezar. Que una vez, digamos, habéis hecho ese diagnóstico, de acuerdo, de toma de situación, entender el modelo de negocio, también buscáis un poco digamos, el punto de arranque para ir hacia donde quiere ir, ¿no? Claro, la clave aquí está, yo entiendo de dónde parte y a dónde quiere llegar, y ahora lo que hago de su mano, para que me diga si es factible o no, es tomar una serie de acciones estratégicas. ¿Y en qué se soportan? Pues las acciones estratégicas, decirlas está muy bonito, otra cosa es que lleguen y las bajemos a tierra. ¿Cómo las bajamos? Con proyecciones. Hacemos varios escenarios y empezamos naturalmente con una proyección de tesorería, de cash flow, a X meses. Normalmente lo hacemos a 12 porque le da mucha seguridad al cliente de si va a poder hacer frente a pagos o no, y de si va a tener un imprevisto, saber en qué momento va a tener que buscar, si es necesario, financiación externa, buscarla y hacerlo de la mejor manera posible, de forma que impacte adecuadamente a tu P&L.
Pero y en esas proyecciones, lo digo porque siguiendo el ejemplo del que has hablado y poniendo en relación, por ejemplo, con Inditex, ¿no? Inditex tuvo que optimizar con los escasos recursos que tenía en un principio y eso fue la clave de su éxito, ¿no? Entonces, me da la sensación de que muchas veces los clientes vienen con ese empuje que les da, que están creciendo en ventas, pero, digamos, tienen unas expectativas muy altas, por ejemplo, de duplicar, triplicar o cuadruplicar la facturación de un año a otro, ¿no? Eso, al final, en esas proyecciones, ¿cómo medimos hacemos un test de resistencia? ¿Qué es lo que vemos? Aquí cogemos varios puntos. Naturalmente, el más básico y sencillo es coger el histórico de cómo están creciendo, pero eso no sirve como base, porque eso te va a decir el pasado, eso no, realmente no nos sirve, es como estar mirando el espejo retrovisor todo el rato en el coche, no ves hacia dónde vas. Eso es la base, pero luego se tiene que moldear. Se moldea con una comparativa con los principales competidores, pero no solo que estén alineados con el cliente, sino competidores en el top y competidores en el bottom. ¿Por qué? Porque queremos saber el máximo crecimiento que puede tener la empresa con varias casuísticas para no darle expectativas falsas a un cliente, y luego queremos saber qué no hay que hacer y qué indicadores nos pueden estar llevando a errores que no hay que cometer. Y luego hacemos un comparativo también genérico con la industria, es decir, por dónde se mueve la empresa y cómo está respecto a un poquito el mercado. Y luego con eso proyectamos y tenemos en cuenta varios factores. Y todos esos factores normalmente, aparte del expertise que aplicamos nosotros, salen de una entrevista, de un aprendizaje continuo con el cliente. Es decir, si sé que quiero crecer, el caso del cliente que te comentaba, sabe que va a tener que aperturar varios centros en Estados Unidos, ¿vale? Hay varias opciones de hacerlo. Metes recursos propios y creas una subempresa o pequeñas empresitas allí in situ, que es más costoso, o lo haces a través de agentes colaboradores. ¿Cuánto me cuesta? ¿Un porcentaje del producto que vamos a vender con unas condiciones que me proponga? Vamos a analizarlo y vamos a proyectarlo a futuro, a ver si me merece la pena o no. Y en base a eso, que son todas las acciones que se pueden o no realizar para llegar a donde quiero llegar, proyectamos y decidimos. Y hacemos revisiones mensuales o quincenales en función de la urgencia del cliente. Sí que es cierto que a mí me gustan mensuales porque tengo datos totalmente actualizados de la contabilidad, entonces no voy sesgado en cuanto a la información numérica. Vale, esto es, digamos, un ejemplo de cómo bajar a tierra todo esto que estábamos hablando de Inditex, de cómo miden, de cómo van controlando. Al final, digamos, lo que se hace o hacéis es un acompañamiento continuo, ¿no? De alguna manera se hace un plan, o sea, se toma un diagnóstico de situación de cuál es el punto de partida, ¿no? Luego, en base un poco a las perspectivas o las expectativas que ha generado el cliente o nos ha transmitido, se hacen unas proyecciones y se evalúa dentro de un marco de mercado, ¿no? Es decir, tú te mueves en un océano donde hay unos competidores y sabes dónde están los mínimos y los máximos y la horquilla en la que te puedes mover, ¿no? Más que nada eso te sirve para dar unas referencias de qué es razonable, ¿no? Más que nada para no romper, ¿no?, la cuerda y acabar en situaciones que muchas veces acaban en desastre, ¿no? Y acaban en ese escenario de morir en la orilla, ¿no? O sea... Es que eso te va a dar la perspectiva de si lo que quiere el cliente, ya no para mí, porque en el momento de la contratación ya sabemos si lo que quiere es realista o no, pero a él o a ella, al cliente, le hace bajar a tierra las expectativas que tiene. Es decir, oye, tú quieres crecer un 15%, vale, pero es que el mejor competidor que está muy por encima tuyo y te falta esto, esto y esto para llegar a su nivel, solo ha crecido un 7%. Olvídate de crecer el 15%, y se lo decimos honestamente. Es decir, vamos a llegar hasta aquí. Luego podemos seguir creciendo, pero primero hay que establecer unas bases, porque sin bases no vas a llegar, y es lo que comentábamos. Muchos clientes nos llegan diciendo, no, pero si yo facturo muchísimo, ¿por qué no gano? Bueno, te lo voy a poner en un informe, ¿por qué no ganas? Y te voy a dar las soluciones para que ganes. Ahora, es un proceso que lleva tiempo. Sí que es cierto que los primeros resultados se ven muy pronto, porque cambiamos 4 o 5 cositas y ya hay clics que hace el cliente, ya no solo a título financiero o económico, sino a título mental, también suyo, de preocupaciones que dejan de tener, de sentir que tienen el control, y no te hace falta un cuadro de mandos súper complicado, ¿no?, como el de Inditex, o un Power BI tremendo de cientos de miles de euros. Te hace falta saber qué mirar y cuándo mirarlo, porque te voy a decir una cosa, cuando vienen clientes, hay indicadores ya de que vayan a llegar a esa muerte en la orilla, o que vayan a llegar a ese crecimiento descontrolado que al final es morir de éxito. Y son sencillos de ver. El primero, y lo compartirás conmigo porque lo hemos estado viendo, es el que hemos comentado. Facturo, pero no veo más dinero en el banco. O sea, si tuviéramos que definirlo en una frase sería
¿Crecimiento con control? ¿A lo que les ayudamos? ¿O? Les ayudamos a tener una estructura para que sepan decidir mejor. Les vamos a dar un crecimiento, les vamos a dar un control, pero les vamos a dar visión y visibilidad y poder de decisión. En vez de tener que tomar unas decisiones en base a incertidumbre, van a decidir con los datos en la mano. Se van a levantar un lunes, van a llegar a la oficina y van a decir, esta semana tengo estos pagos que realizar, me entran estos cobros y sé que puedo aguantar hasta aquí. Van a tener su fondo de rotación o de maniobra operativo para saber cuánto aguanta la empresa si pasa una hecatombe, y van a saber qué decisiones tomar en adelante. Es cierto que que van de la mano y para eso hacemos un seguimiento, pero vamos a dejar la empresa de forma tan ordenada que hasta les va a ser sencillo saber si van a necesitar o no financiación externa. Bueno, eso es brutal porque la mayoría de ellos vienen, digamos, como pollos descabezados desde el punto de vista de decir, es que estoy vendiendo más, pero me falta dinero, no sé si el banco me fía y tienen un auténtico caos. El tener esa visibilidad de que van a ir, digamos, con seguridad a tener una interlocución mucho más de tú a tú con las entidades financieras, con su plan financiero anual, les da una seguridad tremenda, ¿no? Sí, les da mucha seguridad y no solo frente a la decisión que tienen que tomar, sino a saber que si en algún momento hace falta, como has comentado, ir a un banco a pedir financiación, ya sea una línea de crédito o un préstamo, cualquier tipo de instrumento financiero, el banco lo va a ver con buenos ojos, porque de primeras un banco no te va a dar financiación si ni tú controlas la empresa, pero si vas con un buen plan de negocio, con un plan de crecimiento, de perspectiva, de proyecciones, al final el banco va a ver que lo controlas, que al final todo lo que te dé se va a rentabilizar y entonces vas a cubrir con los pagos obligados de intereses y de principal. Muchos se piensan que tener un control financiero implica contratar un director financiero que te cuesta 80, 100.000 euros al año. Un CFO externo te hace el mismo trabajo, incluso mejor, porque no está sesgado por la información que hay dentro ni el ambiente, y te cuesta una fracción de lo que cuesta tenerlo internamente. Que esto es al final lo que hacen con la gestoría. Si no me puedo permitir o no quiero ahora mismo la complejidad que tiene llevar el día a día con los números y se lo derivo a una gestoría, ¿por qué no hacer lo mismo con el control de números si al final es la base para que la empresa funcione? Bueno, pues yo creo que el repaso a las alertas que tempranas que pueden detectar empresarios están muy claras, ¿no? Tenemos un dibujo bastante, si las tuvieras que enumerar, hemos hablado del tema del control del stock, hemos hablado del control de cobros de clientes, ¿de acuerdo? Tendríamos que analizar el margen por servicio o producto, el tiempo de cobro, el tiempo de pago, naturalmente, la financiación y en qué medida me la puedo permitir o debería estar dentro de la empresa o si la tengo que limitar. Y luego tendríamos que ver el tiempo que se dedica a analizar cada una de ellas, es decir, el tiempo que el CEO, el controller o el fundador dedica a que la empresa coja el rumbo que quiere coger. Genial, Borja. Pues oye, muchas gracias. La verdad que ha sido muy revelador todo lo que has estado comentando de los entresijos de cómo hacemos con los clientes. Y bueno, pues seguiremos aquí dando caña, ¿no? En otro capítulo, hablando de grandes experiencias de empresas y cómo lo aplicamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.